Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios, bienvenidos a la iglesia, bienvenidos al cuarto día de estos. Nuevamente deseamos que se sientan cómodos en la casa de Dios, que podamos disfrutar de la comunión con Dios, del estudio de la palabra, que podamos disfrutar de la compañía entre hermanos, entre la familia de Dios. Vamos a entonar algunos himnos para alabar a nuestro Dios, para luego poder pasar a la parte fuerte, que es el estudio de la palabra. Si fui motivo
abrigo de dolor, oh Cristo. Si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Ahora los invito a que nos pongamos de pie y vamos a entonar el himno Santo Espíritu, llena mi vida. Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero vibrar. Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Quiero dar tu mensaje a otros hasta que Cristo vuelva otra vez. Quiero dar tu mensaje a otros, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos regalaste un hermoso sábado. Gracias porque ahora podemos estar dando inicio a una nueva semana. Y queremos, Señor, suplicarte que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que nos ayude, Señor, a que permitamos que tus planes sean realidad en nuestra vida. En este momento queremos suplicarte también que prepares nuestra mente y corazón para que podamos recibir con alegría tu mensaje. Suplicamos que unjas a tu ministro
para que las palabras que trae hoy sean palabras de vida, que sean palabras que vienen de tu corazón a nuestro corazón. Señor, sabemos que nosotros no tenemos mérito alguno. Por eso es que te pedimos y te agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tiempo que resta es de nuestro pastor. Agradezco a Dios esta noche porque hemos podido cumplir un año más de vida en esta jornada. Así que estamos ya contentos de que acá el Señor tiene un proyecto y es que intentemos vivir otro año más. Quiera Dios y sea en la presencia del Señor, sirviendo al Señor y siempre con la bendición de estar en compañía de hermanos santos y santas tan distinguidos y consagrados. Tengo para ti una pregunta, que me escuchas donde estés, en tu casa, estés en un lugar diferente, que no sea en la iglesia. Quisiera saber, cuando ha llegado los momentos de dificultad, de prueba, ¿cómo has reaccionado? ¿Cómo tú has buscado salir de esa prueba? ¿Te has ido por la parte fácil o has buscado a Dios en oración para no fallarle? ¿Alguna vez le fallaste a Dios? Hay un personaje en la Biblia que él pensaba, y de hecho se lo dijo a Jesús, que él iría hasta la muerte por Jesús y que nunca le iba a fallar. Sin embargo, la Biblia empieza a desarrollar lo que sería el tema de esta persona con las promesas que le hizo a Jesús y que no pudo cumplir. Y empezó el tiempo a correr, el poco tiempo, porque en poco tiempo llegó a demostrarse que estaba equivocado. De hecho, quizás ninguno de nosotros ha experimentado en un tiempo tan corto cómo puede demostrarse que has estado equivocado o equivocado. Jesús le dijo, mira, antes de que el gallo cante, o sea, antes de que amanezca, ya me vas a haber negado 3 veces. No una, 3. Quiere decir que esa noche el apóstol Pedro le promete a Jesús, mira, si hay que ir a la muerte contigo, yo iría a la muerte contigo. Pero no te voy a fallar. Yo voy a hacerte fiel, yo te voy a seguir por donde sea que tú vayas, yo voy a estar ahí, porque yo soy Pedro. Y estaba Pedro tan metido en ese compromiso de él, destacar él por encima de los demás, que no se dio cuenta de que la lucha que nosotros como cristianos enfrentamos no es una lucha humana, no es una lucha carnal, no es una lucha simplemente del hombre contra el hombre, no. Y él se olvidó que había una guerra espiritual detrás. El ser humano, cuando estamos de frente con lo espiritual, si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros, si no tenemos la ayuda divina, la cobija de Dios, si no tenemos ahí el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, estamos indefensos, estamos vulnerables. Y la confianza en uno mismo es el camino más corto para llegar a ser un cristiano derrotado. Y estaba Pedro completamente seguro de que él era Pedro, de que él iba a ser fiel, de que él iba a cuidar ahí de Jesús y de los demás, porque él era Pedro. Y estaba tan lleno de un yo, de un ego tremendo, Pedro, que le asegura a Jesús, yo voy contigo hasta la muerte, a donde quiera que tengamos que ir, no te dejaremos. Y Jesús le dice, mira Pedro, no es así. Esta noche, solo en el espacio de una noche, no te voy a dar un par de semanas, vamos a ver si el sábado que viene, iglesia,
vas a faltar a la iglesia. Vamos a ver si es verdad que tú eres tan... Tenemos acá un... Y Pedro allí como que dijo, nah, pero esto que dice Jesús, le dijo, mira, antes de que amanezca, antes de que el gallo cante, 3 veces me habrás negado. Seguramente en los oídos de Pedro eso no era algo sencillo, algo aceptable, algo que Pedro pudiera decir, bueno, sí, ya me conozco, otras veces he fallado. Porque Pedro era una persona impulsiva, era una persona que era autosuficiente, y conocemos los miles y miles de defectos que tenía Pedro. Porque ya nos dimos cuenta al leer el relato bíblico cómo esto se llevó adelante. Jesús tiene que ir allí a Getsemaní, pide oración, le pide a Pedro que sea uno de los discípulos que lo acompañe en oración. Sin embargo, Pedro no veló con Jesús en oración, se quedó dormido. Ya por ahí empezó el segundo error. Primer error, confiar en uno mismo y no en la confianza en Dios. Segundo error, pensar, yo soy Pedro, no necesito orar, yo voy a dormir tranquilo. Y así va la iglesia, ¿eh? Y así capaz que está yendo tu vida y la mía. Y tenemos que hacer un cambio. Necesitamos cambiar el rumbo de estas cosas porque de la manera en la cual nos estamos manejando, vamos a terminar igual que Pedro. Y allá en Getsemaní Jesús tiene el mayor impacto de prueba de todos los tiempos. Jesús tenía que tomar una decisión, finalmente ir a la cruz, enfrentar lo que se venía. Ya él sabía que le venía una turba a buscarlo. Él conocía porque él le avisó al que lo iba a entregar, mira, el que come y bebe conmigo me va a entregar. Él sabía que iban a traicionarlo. Y Jesús estaba allí debatiendo todo esto con su Padre. Y le tuvo que decir al Padre, mira Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por un lado vemos a Jesús que no confía en él mismo, confía en la voluntad de su Padre. Y vemos a Pedro confiando en la voluntad propia. 2 personas fueron probadas, una buscó la voluntad del Padre, el otro confió en su propia voluntad. Uno buscó a Dios en oración, se consagró, se unió, se fortaleció en oración. El otro dormía. ¿Con quién te identificas? En tu vida cristiana, con sinceridad, ¿con quién te identificas más? ¿A quién te pareces? Es interesante lo que el Espíritu Santo puede hacer. Hoy vamos a estudiar del miedo al éxito, del temor a la transformación. Seguramente Pedro es ese típico discípulo en el cual nosotros muchas veces nos hemos convertido. Un descuidado de buscar la voluntad de Dios. Un descuidado en buscar a Dios en oración. Un descuidado en poner su confianza en Dios o en uno mismo o en las cosas que tenemos. A veces pensamos, lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que yo ejerzo, o por ahí les voy a decir más. A veces nos confiamos por la posición que tenemos dentro de la iglesia. Yo en la iglesia soy la directora o el director, o soy el anciano, o el pastor, o soy no sé quién. Y eso ya estoy cercado ahí por el poder de Dios. Y es un error. El enemigo busca a los que más cerca deben estar de Dios para quitar ese, porque sabe que ese guerrero, que la iglesia puede ser fortalecida y guiada por él, si es una baja, él vence a muchos más. Y con Pedro, el enemigo vio la posibilidad de zarandear, y Jesús se lo dijo, mira que Satanás te va a zarandear. Voy a orar por ti, dijo Jesús. Ay, queridos, es difícil. Hay un pastor amigo que siempre dice una frase.
Porque Pedro era de aquellos discípulos que iba para arriba, en Monte de la Transfiguración, allá en Getsemaní, en todos lados. Jesús siempre lo tenía bien cerca de él. Parece que iba para arriba, iba ganando puesto Pedro. Pero hay un dicho que dice este pastor amigo: cuando vayas subiendo, mírale la cara a los que te vas encontrando por el camino cuando vas hacia arriba. Mírales bien la cara, porque serán los mismos que te vas a encontrar cuando vayas bajando. Llegó la traición, Judas entrega a Jesús, la turba echa mano de Jesús y Jesús es conducido hacia el patio allí de uno de los líderes religiosos de la época que tenían allí el lugar listo para que trajeran a Jesús. Y obviamente se entró allí al patio allí y junto con la turba aquella que iba, Pedro se coló. ¿Viste cuando tú no tienes entrada pero te cuelas igual? Bueno, así se coló Pedro. Porque Pedro estaba interesado. ¿Qué pasa con el maestro? Se llevaron a Jesús, se llevaron acá. A ver qué pasa. Y lo iba siguiendo ahí. Y logró ir y se coló al patio. Cuando Pedro estaba allí, varias personas se le acercaron y le dijeron: ¿tú no eres de los que andaba con este maestro? No, yo no. ¿Estás confundido? Yo no soy. Ah, tú no eres. Y Pedro se va de allí, no sé qué, y otro lo reconoce y le dice: ¿y tú? Una mujer le dice: ¿tú eres como ellos? Si tú hablas igualito a ellos. No, yo no. Y empieza a maldecir y empieza a comportarse de una manera que no es cristiana. ¿Viste? Cuando el cristiano empieza a disimular para que no lo reconozcan que es cristiano, que no es de los que andaba con Jesús. Y ahí empieza el juego de Pedro. No se daba cuenta que la profecía que Jesús había dicho, que no tenía que cumplirse, porque el deseo de Jesús no es que se cumpliera, pero Jesús ya sabía. Y en una tercera vez, Pedro niega a Jesús y el gallo cantó. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús. Dice acá: el hombre viejo. Antes de Pentecostés, Pedro era un hombre impulsivo, apasionado, pero también inconstante. Había caminado sobre las aguas y confesado que Jesús era el Hijo de Dios, pero también había fallado en el momento más difícil, negando a su maestro. Después de la resurrección, Jesús lo restauró, qué bonito, con ternura, con amor, preguntándole 3 veces: ¿me amas? Esa restauración preparó su corazón para lo que vendría después. Qué hermoso es el evangelio, hermanos. Un hombre nuevo. De un hombre viejo, torpe, que se equivocaba constantemente, fallaba constantemente, traicionaba a Jesús. El evangelio lo convierte, el Espíritu Santo lo transforma. Hay un cambio y lo hace un hombre nuevo, una nueva persona, es restaurado por Jesús. Hay una restauración. Pedro lloró, salió de aquel lugar cuando él se encontró con la mirada que Jesús le hizo a Pedro. Cuando el gallo cantó, él se dio cuenta, recordó que Jesús le había dicho: por ese camino vas a fallar, por ahí no puedes seguir. De esa manera que estás haciendo tú, no puedes serme fiel. De la manera que estás viviendo el cristianismo, no vas a tener éxito. Te vas a equivocar, vas a fallar, te vas a frustrar, me vas a traicionar. Y pasó. Pero aún así Jesús lo amaba y Jesús lo miró con una mirada de perdón, de restauración. Y Pedro se dio cuenta y salió y lloró amargamente. Se arrepintió de haber vivido una vida que no era la vida que glorificaba el nombre de Dios. La vida que Pedro estaba llevando sin dependencia de Jesús, sin buscar a Jesús para que Él le diera fortaleza, sin Él buscar hacer la voluntad de Dios, sin Él acercarse más a la fuente del poder. Estaba cantado por el gallo y por todo que iba a fallar. ¿Viste cuando dice está cantado? Está cantado. Y el gallo lo cantó. Y falló. Pero Jesús lo restauró. Y era un hombre nuevo.
Y dice acá, el sermón de Pedro en el día de Pentecostés es uno de los momentos más poderosos y decisivos en la historia de la iglesia. Aquel hombre que antes había negado a Jesús 3 veces, ahora se levantó con valentía, lleno del Espíritu Santo, para proclamar el mensaje del Evangelio ante miles de personas. Algo sobrenatural había ocurrido en el aposento alto. El Espíritu de Dios transformó a un discípulo temeroso a un apóstol con autoridad y poder divino. El momento decisivo del descenso del Espíritu Santo. Hechos 2, ese capítulo maravilloso de la Biblia, describe cómo un viento recio llenó allí toda la casa y como lenguas de fuego allí se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Era una señal visible del poder de Dios obrando sobre cada uno de ellos. Había sido ungido por el Espíritu. En ese instante Pedro fue transformado. El miedo de lo que había paralizado, que lo había hecho fallar, que lo había hecho allí ser un discípulo fracasado, desapareció. Su corazón fue encendido con fuego celestial. Ya no era pescador inseguro, sino era ahora un líder ungido por el Espíritu. Qué bonito. Porque ahí vemos, las pruebas bíblicas están, todo está, como Pedro predicaba ahora con seguridad, como Pedro ahora se convirtió en alguien que estaba seguro de lo que estaba creyendo, como Pedro ahora estaba convencido y convertido, porque esto es lo que nos falta. A veces estamos convencidos, sí, la iglesia adventista es la iglesia, sí, este es el mensaje, sí, esta es la verdad, sí, es cierto, pero no estamos convertidos para vivirla. No estamos convertidos a Dios para decirle a Dios, Señor, eres tú lo primero en mi vida. No estamos convertidos para eso. Por más que conocemos, reconocemos, sí, este es el Evangelio, esta es la verdad, este es el Cristo que tengo que seguir. Esta es la iglesia a la cual Dios le depositó un mensaje poderoso. Este es el pueblo de Dios. Pero no estamos convertidos para luego vivir esa verdad de la cual estamos convencidos. Y tenemos una gran brecha en lo que es reconocer la verdad y vivir por ella. Y dice acá, ante la multitud confundida y burlona, Pedro se puso en pie y allí estaban los 11, ¿no? Y alzó su voz, no se escondió ni se justificó, habló con claridad, con convicción. El mismo hombre que había temido a una criada ahora enfrentaba a miles con valentía. Su autoridad no provenía de su experiencia ni de su elocuencia, sino del Espíritu Santo que lo llenaba. Cuando el Espíritu toma el control de una vida, la timidez se convierte en poder y la debilidad en testimonio. Qué maravilloso. Yo les voy a decir lo que pasó cuando me dieron para yo predicar la primera vez. Recuerdo, ella era una iglesia pequeña. Nosotros venimos de una iglesia de campo, una iglesia bien del interior. Estábamos ahí y recuerdo que el pastor se iba a ausentar por unos días, por un tiempo. El pastor todavía cursaba en el seminario. Era un pastor jovencito, muy joven. Y estaba todavía estudiando. Y se me acerca el anciano a la iglesia y me dice, mira, vamos a necesitar que nos ayudes con las predicaciones. Y yo estaba re contento en la iglesia, todo era nuevo para mí, todo muy bonito. Pero predicar como que nunca. Y me gustaba, siempre me gustó poder predicar y esas cosas. Pero yo dije, bueno, sí, dame que yo predico. Y hay un dicho que dice, no es lo mismo Juan arriba que Juan abajo. Porque Juan era uno que criticaba a todo el que subía arriba. Ah, pero si fuera yo, mira, allá, no, pero mira, hizo así. Ah, no tiene que hacer más eso así. Y claro, de acá abajo todo. Pero cuando le toca arriba, ahí Juan dice, ¿y ahora qué hago? Y yo recuerdo que estuve más de 4 minutos callado, no hablaba. No me salía, me había preparado como 5 hojas para predicar. y tenía las hojas delante de mí, pero yo no veía nada. Los nervios, tenía temor al público, miedo escénico. No me salían las palabras. Se me atragantó todo acá. Y esto es la vez que fui a predicar. Si les digo la vez de la canción que fui a cantar,
La pista terminó y la canción mía todavía iba por la mitad. No sé qué fue lo que pasó. Se me terminó la música y yo todavía tenía media canción para seguir cantando. Pero queridos, ahora Pedro era acá un instrumento afilado. Porque muchas veces nosotros somos instrumentos, queremos ser instrumentos en las manos de Dios, pero somos instrumentos que no estamos preparados para ser usados por Dios. Y yo tuve que reconocer, igual que Pedro, que yo no estaba listo para ser usado por Dios. Porque yo era un instrumento inservible en las manos de Dios. Y tuve que consagrar mi vida, tuve que empezar a estudiar, tuve que empezar a prepararme, a orar más, a buscar confianza en un Dios que nos da confianza a todos nosotros. Porque para algo Dios te llamó a su reino. Todos nosotros tenemos una función en la iglesia, en su pueblo, para predicar el evangelio. Y Pedro fue ese típico discípulo que necesitó una transformación en su persona, que reconoció que él era un instrumento inservible, pero que si se convertía a Dios, no hay un predicador en el Nuevo Testamento que haya predicado un sermón como el que predicó Pedro y se haya convertido tanta gente. Y la Biblia solo menciona el primero, pero era algo recurrente en la vida de Pedro. Llegó a ser uno de los mejores predicadores del Nuevo Testamento. Pedro interpreta lo que está ocurriendo. Dice acá, Pedro explicó que lo que el pueblo veía no era embriaguez, sino cumplimiento de la profecía de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Con sabiduría espiritual conectó el evento con las escrituras, mostrando que Dios estaba cumpliendo su plan. Ese Cristo que habían crucificado, ese es el Salvador del mundo. Ese que ustedes habían rechazado, ese es el que los vino a salvar. Ese es el que viene otra vez. Ese es el que nosotros tenemos que esperar. En ese tenemos que confiar. Y allí el Espíritu le dio entendimiento para discernir los tiempos, para comunicar el mensaje, de manera que todos comprendieran, aún en las lenguas que ellos no hablaban. Iluminar la mente para entender y proclamar la palabra de Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo busca hacer con nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos queridos, que nunca vamos a terminar esta obra. La iglesia no podrá terminar la obra sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a capacitar, te va a transformar. Necesitas una transformación, necesitamos un cambio. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y diga: herramienta inservible, ahora eres una herramienta eficaz en mis manos. Ahora tú pasas de ser un discípulo frustrado, un cristiano derrotado, porque el diablo nos arrastra de un lugar a otro. De la primera tentación ya le fallamos al Señor, de la primera vez que se presenta algo, ahí nosotros salimos corriendo y dejamos al Señor solo. Lo que le prometimos de fidelidad, en un momento de ira, en un momento de nuestra pasión carnal, le fallamos al Señor. Mas Jesús te mira con ternura para restaurarte. Siempre te acepta de vuelta. Él te acepta otra vez. Tú le fallas, no importa, Él te acepta. Y mientras la gracia esté abierta, tú le fallas, Él te acepta. Solo que no sabemos cuándo se va a cerrar la gracia. Tenemos que parar con eso. Tenemos que buscar de su presencia. No podemos seguir siendo cristianos débiles. Cristianos que estemos siempre fallándole al Señor. Tenemos que parar de fallar. En algún momento tenemos que dejar, como Pedro, un pare acá y ser convertidos. Ser usados por el Evangelio. Ser guiados por el Espíritu Santo. Ser transformados, convertidos por el poder sagrado de Dios. Y el Señor está buscando cristianos que, como Pedro, si tenemos que llorar en algún momento amargamente, si tenemos que arrepentirnos de todo corazón, hagámoslo. Porque necesitamos un cambio. Pedro reconocía que él necesitaba ese cambio. Ahora Pedro proclama que a Cristo con poder, ese Cristo que era el centro de su mensaje, de su vida, su muerte, su resurrección, y exalta a ese Cristo que habían crucificado, que habían desechado, para que fuera ahora el Señor y Cristo de sus vidas. Ese era el centro del mensaje de Pedro. Pedro estaba conectado con esto, le hablaba a la gente con convicción. Su voz iba ungida por el Espíritu. Y allí llegó hasta penetrar los corazones de la multitud.
y toda fue compungida de corazón y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora, Pedro? Porque Pedro hablaba y él mismo quedó impactado cuando vio esa pregunta y cuando vio que la gente quería ser bautizada. Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice que ese día 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Por un predicador que había fallado a Jesús. Hacía 50 días atrás era un cristiano derrotado. Hacía 50 días atrás había sido un cristiano que le había fallado a su maestro, no una, sino 3 veces seguidas en una misma noche. Y tú dirás, yo le he fallado al Señor, pero 3 veces en la misma noche y una tras la otra. Pedro era, sin duda, era un cristiano fracasado. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Con qué fuerza te sientes tú para serle fiel al Señor? ¿En qué confías? ¿Cómo tú llevas adelante tu fe y defiendes esa fe? ¿Estás seguro de que no le vas a fallar al Señor? ¿Estás segura de que tú vas a serle fiel al Señor? ¿Cómo vas? Cuando el gallo cante en tu vida, ¿cómo responderás? Son preguntas que tenemos que pensar bien, tenemos que reflexionar. El mundo no volvió a ser igual después que el Espíritu Santo encontró aquel grupo de hombres en el aposento alto y vino sobre ellos. Nunca más fue igual para Pedro. Nunca más se vuelve a escribir en la Biblia de aquel Pedro impulsivo, fracasado, aquel Pedro que de vez en cuando metía la pata y hacía todo mal. Nunca más, no fue igual. El cambio en Pedro, de discípulo a apóstol, de cobarde a valiente, ya no temía a los hombres porque ahora temía a Dios. De impulsivo a ser guiado, ya no actuaba por emoción, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. De pescador a ganador de almas. Su red ya no atrapaba peces, sino corazones para el reino. Qué bonito. Un propósito cumplido en la vida de este hombre. El poder del Espíritu Santo no solo cambió su carácter, sino también su propósito. Pedro comprendió que su misión era anunciar a Cristo con poder, sin importar el costo. ¿Saben qué dijo Pedro cuando lo fueron a crucificar? Él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y seguramente cuando dijo esas palabras, algunos dijeron, ya va a negar a Jesús otra vez. Algunos quizás dijeron, ya lo vamos a soltar porque lo va a negar. Dijo, no. Crucifíquenme cabeza abajo. Porque yo no soy digno de morir como murió él. Así que si me van a crucificar, inviertan la cruz. Que mi cabeza esté para abajo. Y así lo crucificaron. Crucificaron a Pedro con la cruz invertida. Cabeza abajo. Es tremendo. Nuestro tiempo es ahora. El tiempo de Pedro pasó y Pedro se convirtió y Pedro tuvo su momento y fue transformado. Pero el mismo Espíritu que transformó a Pedro sigue obrando hoy. Cada creyente está llamado a experimentar esa llenura que cambia el miedo en fe, la duda en testimonio y la debilidad en poder. Cada uno de nosotros puede tener la experiencia de ser transformado, de ser cambiado, de ser un cristiano truncado, fracasado, temeroso, un cristiano que no tiene compromiso, que uno dice, pero no sé, tengo la sensación de que no tengo respuestas de Dios, no puedo vivir mi vida como yo quisiera de serle fiel a Dios. Yo quisiera poder guardar el sábado como Dios manda. Yo quisiera poder serle fiel a Dios en los diezmos como Él manda. Yo quisiera poder asistir a la iglesia como Dios manda. Yo quisiera ir y predicarle a la gente así como Dios manda. Yo quisiera ser un cristiano así como Dios manda.
pero ni le soy fiel acá, no le soy fiel allá, no le soy fiel. Soy un cristiano incompleto. Seguramente te has preguntado muchas veces, ¿por qué soy tan inconstante en mi vida cristiana? ¿Por qué no puedo ser un cristiano constante? ¿Por qué mi vida no es una vida que va y va y va? Sino que soy una montaña rusa en mi vida cristiana. Mi fe va y viene, mi fe va y viene, falta la fe. ¿Por qué? ¿Te has preguntado tantas veces por qué no logro ser un cristiano completo? Y es que nunca seremos un cristiano completo si no pasamos por la conversión y no buscamos diariamente esa conversión. Porque no es solo un momento. Pedro fue lleno de un momento, ahí sí. Pero la Biblia dice, fueron a elegir después de 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. Después fueron a ser llenos del Espíritu Santo. Y después fue allá lo de Cornelio y llenos del Espíritu Santo. Entonces, todo el ministerio de Pedro iba siendo lleno del Espíritu Santo donde quiera que iba. Y los que se bautizaban eran llenos del Espíritu Santo. Porque había una constancia de búsqueda de ese Espíritu Santo. No es solo un día. No es un momento. El aposento alto no puede ser un momento en la historia y ya. Tiene que ser el aposento alto una manera de vivir. 10 días les enseñó a ellos cómo se busca la presencia de Dios y se obtiene poder. En 10 días ellos aprendieron. Confieso mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy débil. Reconozco que me equivoco. Reconozco que yo sin Él no soy nada. Y eso me ayuda a que Él venga y me diga, bueno, yo soy lo que te falta. Pedro lo empezó a practicar. Esos 10 días lo llevó a la acción de todos los días de su vida. 10 días no te hacen solo santo, sino todos los días. En 10 días ellos aprendieron cómo debía seguir siendo su vida después. ¿Se va entendiendo? El Espíritu Santo nos capacita para hablar con valentía, nos da entendimiento para discernir la verdad, nos impulsa a cumplir la misión de Cristo en el mundo. Eso quiere el Espíritu Santo hacer. ¿Quieres tú tener esa experiencia? ¿Quieres tú pasar también por la experiencia de Pedro? ¿Quieres tú dejar de ser un cristiano débil a ser un cristiano ahora lleno del poder de Dios, fortalecido por el poder de Dios? ¿Qué quieres hacer tú? Ahora es tu momento de hacer. Miren esto. El aposento alto fue el lugar donde un grupo de discípulos temerosos se convirtió en una iglesia poderosa. Pedro fue el ejemplo más visible de esa transformación. De él se cuenta, porque él fue el que se aventuró a decir, yo no te negaré. Bueno, yo no sé. Bueno, él es el mayor ejemplo de la transformación. Un hombre común, lleno del Espíritu, se convirtió en el instrumento de salvación para miles de personas. Miles de personas fueron alcanzadas por un hombre fracasado que llegó a ser un hombre lleno del poder de Dios y ejemplo de la iglesia cristiana. Seguramente no vamos a encontrar muchos Pedros llenos del poder de Dios en este tiempo. Yo a veces me pregunto, ¿por qué, Señor, no soy yo lleno del Espíritu Santo para hacer las cosas que Pedro hacía después? Y la respuesta es muy sencilla. Necesito empezar a vivir como empezó a vivir Pedro. Necesito cada vez más comprometerme más a buscar del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que ayudó a Pedro a ganar el corazón de miles de personas para el reino de Dios está disponible para que tú y yo hagamos igual. Hacer una obra en nosotros y a través de nosotros. Yo tengo el deseo de ver a una iglesia diferente en este tiempo. Yo tengo el deseo de que yo pueda ser diferente también en este tiempo. Convertidos y llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que vivir nuestras vidas cristianas diferentes. No podemos seguir siendo cristianos fracasados. Ni Dios lo merece, ni la iglesia merece, ni la salvación de este mundo merece que nosotros vivamos una vida mediocre espiritualmente.
Dios está buscándote a ti. Te llamó a ti para este tiempo. Podía haber llamado a otros. Otros podían estar en tu lugar, pero Él te llamó a ti. No sé por qué. No sé por qué te eligió. ¿Por qué eligió tu familia? Hay miles de personas que están ahora en otras cosas, ignorando que este mundo va a ser destruido muy pronto, que va a haber una intervención de Dios para destruir todo, porque no puede seguir siendo, el pecado no puede reinar más, ni arruinar más el sueño de Dios. Pero te eligió a ti, como eligió a Pedro. Personas imperfectas, me eligió a mí, persona imperfecta, eligió a mi familia imperfecta, para que seamos convertidos a la perfección. Y Él prometió el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la experiencia que tuvo Pedro, que tuvieron en el aposento alto, de vivir vidas consagradas, llenas del poder del Espíritu Santo, para alcanzar a un mundo que perece. Cristo viene pronto y necesitamos dar el último mensaje. Por eso yo quiero invitarte para que en este momento donde Ramón va a indicarnos cómo vamos a orar y buscar de la presencia de Dios, tú abras tu corazón al Señor. Si realmente deseas ser transformado como Pedro fue transformado por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Y podemos decir, hoy es el día en el que necesitamos ser transformados, que necesitamos la transformación. Con nuestra hermana Ana María ahora vamos a orar de la siguiente manera. Vamos a hacer una oración intercesora. Primero van a orar ustedes, o vamos a orar todos. Vamos a pensar en dos personas por las que queremos trabajar para que sus vidas sean transformadas, para que sus vidas sean moldeadas conforme al carácter de Dios. Pueden ser personas que sean de la iglesia o no, pero que necesitan la transformación. Nos tomamos un tiempo para orar por esas dos personas y después con Ana María nosotros vamos a hacer una oración intercesora por los que estamos aquí y por la iglesia en general. Así que ahora pensemos en quienes deseamos que reciban la transformación que Dios quiere dar, que necesita la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Querido Dios, muchas gracias, Señor, por este mensaje inspirado. Gracias por llegar a nuestros corazones, por hacernos ver que muchas veces habemos unos cuantos Pedros, que nos sentimos seguros, que estamos orgullosos de cómo estamos, que creemos que estamos bien, pero en realidad, Señor, nuestra mente y nuestra alma están dentro de un cuarto oscuro, donde la fe no progresa, donde la esperanza se estanca, donde nos sentimos tibios. Quítanos de ese lugar, Señor, llénanos de tu luz, de tu poder, limpia en nosotros todo aquello que nos aparta de ti y que quede nuestro corazón a disposición para que tú puedas transformar nuestra vida y hacer de nosotros las personas con las que has soñado, para la que nos has elegido, para los proyectos que tienes para cada uno de nosotros. Estoy segura que nos elegiste pensando en cuánto podíamos ayudarte en tu obra y a veces no lo estamos cumpliendo. Despierta en nosotros, Señor, ese amor por las personas, ese amor por apresurar tu venida y que todas las personas puedan saber que estás cerca, que vienes a salvarnos. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestro rol en esta comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, para poder reflejar tu amor y compartirlo con cada uno que necesite. Pero para eso necesitamos estar transformados, necesitamos, Señor, un cambio y obviamente empieza por dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, tu Santo Espíritu es el único que puede obrar para que cambiemos. Quiero pedirte que todos los que estemos aquí, Señor, podamos ser transformados por tu Santo Espíritu. Gracias una vez más por despertarnos, por tu misericordia, porque nos sigues llamando, porque nos amas y porque quieres utilizarnos. Que podamos decirte, henos aquí, Señor, aquí estamos, para servirte y para hacer tu voluntad. Todo esto te pido sin merecerlo y pido el perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte porque un día enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros. Gracias porque hiciste tú el sacrificio necesario para darnos la posibilidad de reconciliarnos contigo. Señor, hoy estamos delante de ti, suplicando que derrames sobre cada uno de nosotros tu Santo Espíritu. Estamos suplicando, Señor, que tú obres en nuestra vida la transformación que necesitamos. Señor, queremos servirte, queremos ser tus manos en este mundo para llevar tu amor, para llevar alivio, para llevar tu mensaje. Señor, queremos entregar todo lo que somos y queremos que tú, Señor, quites todo lo que estorba nuestro crecimiento y nuestra transformación espiritual. Por eso, Señor, como hijos tuyos, como pueblo, como iglesia, estamos hoy aquí reunidos para conocer tu voluntad, para entregarte nuestras vidas y que tú, Señor, seas quien dirija nuestra mente, nuestro corazón, seas tú quien hagas nuestros planes para que podamos ser fieles testigos tuyos. Señor, como iglesia queremos servirte, como iglesia queremos llamar a otros para que te conozcan y para que se preparen para el cumplimiento de la promesa de que Cristo venga a buscarnos. Señor, sabemos que en nosotros no hay mérito alguno. Por eso es que todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos a todos por su presencia y los esperamos mañana para poder seguir disfrutando de estos 10 días en el aposento alto. Mañana estaremos por quinta vez reunidos y no nos perdamos esta oportunidad de estar cada día más cerca de Dios. Que Dios los bendiga.